Believers, que ya es Navidad. Bueno, todavía no, pero falta nada. Este año nos ha invadido el espíritu navideño y hemos expulsado el Grinch que hay en nosotros para abrazar con fuerza el calor de la Navidad. Mientras hacemos este vídeo estamos escuchando en bucle Mariah Carey y Mi burrito sabanero. El año pasado ya hicimos un vídeo donde recorríamos las tradiciones navideñas más típicas. Os dejamos el enlace por aquí arriba por si queréis volver a verlo. En el vídeo de hoy nos queremos centrar en uno de los elementos más típicos de la Navidad y uno de nuestros favoritos, el árbol. Lo haremos en dos partes. Primero os vamos a contar su historia y después volveremos a los do it yourself. Sí, vamos a enseñaros cómo hacer unas brillantes bolas de Navidad personalizadas con formas de tiki-tac y también unos encantadores angelillos para adornar el árbol. 2 por 1. ¡Empezamos! El árbol es la pieza clave y más vistosa a la hora de celebrar estas fechas señaladas, dando una imagen de máxima Navidad ahí donde se ponga. Tradicionalmente solían emplearse coníferas de hoja perenne, principalmente abetos. En la actualidad, lo más popular es el uso de árboles artificiales. Estos pueden ser decorados por cintas, bolas de colores, luces, espumillones. Existen varias teorías en torno al origen del árbol de Navidad. Una de las más extendidas habla de que proviene de los pueblos celtas. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol en el solsticio de invierno, fechas similares a la Navidad cristiana. Este árbol simbolizaba el árbol del universo, llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba el cielo, y en las raíces más profundas estaba el reino de los muertos. Para encontrar los principios de lo que hoy en día es nuestro árbol de Navidad, debemos buscar entre los años 680 y 754. En aquella época, San Bonifacio, uno de los principales evangelizadores de Alemania, pensó que era imposible arrancar de raíz la tradición celta, por lo que decidió adaptarla dándole un sentido cristiano. La leyenda dice que cortó con un hacha un roble que representaba a un dios nórdico y en su lugar plantó un pino, que por ser perenne simbolizaba el amor de Dios. Lo adornó con manzanas y velas. Las manzanas representaban el pecado original y las velas la luz de Jesús. Con el tiempo, las manzanas y las velas se transformaron en esferas, luces y otros adornos. Se cree que el primer árbol de Navidad, tal y como lo conocemos en la actualidad, apareció en Alemania en 1605 para ambientar el frío de la Navidad, comenzando así su difusión. A Finlandia llegó en 1800, mientras que a Inglaterra llegó más tarde, y fue el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, quien ordenó adornar el castillo de Windsor con un árbol navideño. Con la llegada de los emigrantes europeos comenzó a volverse popular por todo el territorio norteamericano, y de allí al mundo entero. Con el tiempo se le fueron agregando tradiciones y mezclas culturales como la estrella de la cima que tiene origen en Filipinas, o poner los regalos para los niños bajo el árbol, enviados por Papá Noel o los Reyes Magos, dependiendo de las costumbres de la zona donde se encuentre. Y ahora, una vez que tenemos el árbol listo, toca decorarlo. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Nos ponemos en modo tutorial para empezar el tutorial de adornos de Navidad de Tiki Tac. Necesitamos bolas de poliespan, que las podéis encontrar en cualquier papelería o chino de confianza, súper baratitas. O si no, podéis utilizar una bola de Navidad vieja que tengáis por casa. También sirve. Vamos a utilizar cola blanca, básico en cualquier tutorial que se precie, y un pincel para extenderla. Súper necesario, papel higiénico, unas tijeras, hilo. Nosotros tenemos este ideal y lo hemos comprado en 3 colores súper navideños, plata, rojo y dorado. Indispensable, purpurina. Aquí está la magia, el brilli brilli, también en colores navideños. Necesitamos unos rotuladores, en este caso vamos a utilizar negro y rojo. También tenemos unas cuantas alcayatas, de las de colgar cuadros, un poco de celo y la plantilla angelical de Tiki Tac, que tenéis en la descripción para descargar. Pues estos serían los materiales, son poquitos, fáciles de conseguir y muy económicos. Retiramos la alfombra roja esta tan navideña y nos ponemos manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es cubrir nuestras bolas de poliespan o plástico con papel y cola blanca para que podamos pintarlas después. Para eso necesitamos cortar el papel higiénico en trocitos, o con las manos sirve. Así, de un tamaño más o menos igual. No hace falta que sean perfectos ni nada parecido. Cuando tengamos unos cuantos, pues ya paramos. Ahora vamos a pegarlos a la bola de poliespan o a la bola de Navidad con la cola blanca ayudándonos del pincel. Abrimos la cola y vamos poco a poco. Primero ponemos el pegamento y después colocamos los trocitos. Vamos aplicando cola y trocitos hasta que tengamos toda la pelota cubierta. No pasa nada si nos queda bien de primeras, podéis ponerle las capas que necesitéis.
Poned cola en las esquinas de los trocitos si queréis que quede planita. Más o menos quedaría así. Tenemos que dejar nuestra bola cubierta de cola y papel a secar. Unas 5 horas más o menos. Aquí ya tenemos las bolas secas, así es como quedarían. Ahora viene lo divertido, la purpurina. La podéis poner como más os guste. Nosotros vamos a poner la mitad de la bola de purpurina y la otra blanca. Volvemos a cubrir la mitad de la bola con cola blanca. Una vez cubierta la parte que queremos, es el momento de la magia. Con la purpurina de color que más os guste, espolvoreamos poco a poco para que no queden montoncitos. Tip consejo: utilizar un recipiente para verter la purpurina, porque es expansiva. Mirad qué bien está quedando. Toca dejarla secar. Para que no pringue mucho vamos a ponerla en una tacita y la tenemos que dejar otras 5 horas más o menos. Así es como quedarían las bolas con la purpurina. Nada mal, ¿verdad? Es el momento de meter a Tiki Tac en la ecuación. Con 2 rotuladores vamos a crear la cara de nuestros favoritos. Vamos a empezar con Tac. Hacemos los 2 ojos, las cejas y la boca. ¡Listo! Y ahora vamos a por Tic. De nuevo le hacemos los ojos, las cejas y la boca. Y añadimos unos favorecedores coloretes rosados. Mirad cómo han quedado. Ya tenemos nuestras bolas de Navidad casi listas. Si os consideráis un poco patosos dibujando, en la plantilla que os dejamos en la descripción hay caras de Tiki Tac. Podéis recortarlas y pegarlas con cola blanca. Para terminarlas vamos a ponerle los ganchitos y las cintas. Hemos utilizado estas alcayatas y tiras de colores. Valen también lazos o lo que tengáis por casa. Cortamos el trozo que necesitamos, lo introducimos por el gancho y hacemos un nudo. Así más o menos, sí. Ahora ponemos las alcayatas en nuestras bolas con cuidado para que no se nos salga el poliespan. Y así quedarían nuestras bolas de Navidad de Tiki Tac. ¿Qué os parece? Nada mal, ¿eh? ¿Cuál os gusta más? A mí las 2. Y ahora vamos a la segunda parte del tutorial. Vamos a hacer angelitos. Es muy fácil. Solo tenéis que imprimir la plantilla o calcarla. Recortamos. Vamos a empezar por Tac. La parte de las alas es la más complicada. Ya tenemos a Tic también, y ahora le recortamos los bracitos y las aberturas. Como la brillantina es parte esencial de la Navidad, le vamos a poner un poco de purpurina dorada a las alas. No es estrictamente necesario, pero mejora la cosa. Se la tenemos que poner por la parte de atrás, que es la que se verá cuando montemos el ángel. De nuevo volvemos a nuestra amiga la cola blanca. Pintamos con cuidado. Y ahora la fase brilli. Vamos colocando purpurina. Sacudimos un poco y ¡listo! ¡Están ideales! Los podéis dejar así para colocar de pie de adorno de mesa, por ejemplo. O podéis ponerle un poco de cinta por detrás para hacerlos de colgar. Cortamos 2 trocitos de cinta, le hacemos unos nuditos y pegamos por la parte de atrás de nuestras figuras con celo. ¡Perfectos! Y así quedarían los adornos para el árbol de Tiki Tac. Ni tan mal, ¿no? Teniendo en cuenta que somos principiantes en esto de los do it yourself, decidnos en los comentarios cosas que podemos mejorar y si os gustarían más vídeos de este tipo. Ojalá os animéis a hacerlas en casa. Si lo hacéis, no olvidéis de mandarnos fotos por redes sociales, que estaremos felices de verlas. Os dejamos los enlaces en la descripción. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!